La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a La Hora de Maquiavelo. Bueno, este programa empezó hace casi 20 años con una crisis política, económica, institucional tremenda de la Argentina y, bueno, evidentemente Argentina está ante otra situación, esperemos no tan dramática, pero bueno, se ve muy, muy grave después de la PASO del domingo de la semana pasada. Tenemos mucho para comentar sobre eso. Entre otras cosas, yo quería comentarte que uno de los temas menos observados es el siguiente mito que en estas últimas semanas y horas se terminó cayendo. Nacho, por favor. No quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso. Me gustaría pedir allí también en Mar del Plata y allí en Junín y aquí también en Bahía un minuto de silencio para todos aquellos y aquellas que perdieron un ser querido durante esta pandemia. Al menos 5 ministros del gobierno de Alberto Fernández pusieron su propia renuncia a disposición del presidente. Y esto responde a una puja interna dentro de la coalición de gobierno, el Frente de Todos. Hay que entender... ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Así es, se está retirando el presidente de la Nación en estos momentos en el helicóptero. Hay que decir que la gran mayoría de los ministros se retiraron por la... Bueno, ¿no? ¿Qué significaba todo esto? Es el mito Máximo Kirchner estadista. Bueno, se supone que la renuncia de los ministros camporistas del gabinete de Fernández lo pidió Máximo Kirchner y te lo mostrábamos a un Máximo Kirchner, ex hijo presidencial, ahora ex hijo vicepresidencial, que maneja el bloque de, bueno, ahora no sabemos qué bloque es, del kirchnerismo, peronismo en la Cámara de Diputados. Primero, con este tema de las vacunas. A ver, este discurso diciendo no vamos a ceder ante los caprichos de los laboratorios extranjeros estaba pasando mientras, prácticamente en el pico de esta segunda ola, mientras morían de a miles y miles los argentinos, y entre otras cosas por haber rechazado la vacuna de Pfizer, el histórico problema con la vacuna de Pfizer, que al día siguiente el presidente Alberto Fernández tuvo que firmar un decreto autorizándola porque ya era demasiado, quedó en evidencia que de los entonces 100.000 argentinos que habían muerto por el COVID, bueno, no se sabe cuántos. Algunos hablan de 10.000, otros hablan de 20.000, algunos hablan de más. Se hubiesen salvado si hubiésemos aceptado la propuesta de Pfizer de tener desde fin de año hasta 13 millones de vacunas. En lugar de eso, el gobierno apostó a un estúpido juego geopolítico y mató, porque esa es la única forma de explicarlo, mató a miles y miles de argentinos. Cuando Putin, ya te lo explicamos en La Hora de Maquiavelo, ya en mayo había admitido que esa nueva guerra fría de las vacunas, por eso la llamó Sputnik a su vacuna, había fracasado, porque no estaba en condiciones industriales de proveer el componente 2. En mayo, nosotros acá, a mediados de año, seguíamos con Máximo Kirchner. Después lo tuvimos a Máximo Kirchner matándose de risa en el cierre de campaña, hace 2 semanas, promoviendo un minuto de silencio para los familiares de las víctimas del COVID, ¿no? Pero matándose de risa, o sea, revelando esta instalación, este mito que se fue instalando en los últimos años de que Máximo Kirchner es un gran estadista y que le espera la presidencia o como mínimo empezar por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, de toda esta crisis, uno de los mitos que se caen, y por eso, como esto es La Hora de Maquiavelo, le vamos a pedir a nuestro señor director Nacho Montorfano, arriba el telón.
Bueno, se terminó de caer la operación Máximo Estadista para instalar al hijo presidencial como candidato a presidente o gobernador, ¿no? Muy flojo, toda esa campaña no tenía sustento porque el personaje no tiene sustento. Y por eso los dos maquiavelitos, no sé a dónde se los llevará, pero hay más, porque también es cierto que este golpe palaciego, ¿no? Tiene un objetivo, en el fondo, golpe palaciego que intenta dar Cristina Kirchner contra Alberto Fernández. Tiene como objetivo, en realidad, una estrategia de comunicación. ¿Qué es? Cargarle la culpa del fracaso a Alberto Fernández. A ver, desviar la culpa hacia Alberto Fernández. Nosotros te explicamos hace 1 año y medio cuando asumió, o antes de asumir, mejor dicho, días antes de asumir Alberto Fernández, que le había llevado una lista con miembros de gabinete en donde, por supuesto, el ministro clave, ¿cuál era? El de Economía. Y en la lista de Fernández, que le había llevado ahí al departamento de la calle Juncal de Cristina, una noche de lluvia, recuerdo, días antes de asumir, estaba Martín Redrado. ¿Por qué? Porque el propio Fernández, antes de la verdadera elección, después de la PASO, había dicho, por ejemplo, en el Malva, un evento interesante organizado por el grupo Clarín, no lo había mencionado a Redrado, pero prácticamente esbozó una idea económica que es totalmente lo opuesto a lo que puso en práctica. Bueno, fue Guzmán una especie de ministro de acuerdo que no, digamos, hoy los mercados prefieren a Guzmán, pero no es el tipo que se lo considera el confiable que puede sacar a la Argentina adelante. Igual con este respaldo político no hay ningún ministro que pueda sacar a la Argentina adelante, ¿no? Empecemos por ahí. Pero, a ver, si Cristina lo que pretendía de Alberto era que le trabajara para liberarla de las causas judiciales, lo mejor que podía hacer era decirle, mirá, Alberto, los ministros, sobre todo el de Economía, lo pones vos y la economía la manejás vos. Hagamos un canje. Lo que acá en la hora de Maquiavelo llamamos un plan canje. Vos manejás la economía lo mejor posible, haces todo lo que no supo o no quiso hacer Mauricio Macri para encarrilar al país, pero a mí me liberás de las causas judiciales. Bueno, evidentemente Cristina quería todo. Quería manejar la economía, llevar al país hacia Venezuela, Cuba y además liberarse de las causas judiciales. Bueno, evidentemente todo no se puede. Y por eso, como esa operación salió frustrada de echarle la culpa del fracaso electoral a Alberto Fernández con la carta, con la renuncia de los ministros, con la enorme crisis gubernamental e institucional que genera Cristina, bueno, Nacho, hay maquiavelitos. Uno solito, el golpe palaciego tenía como objetivo cargar la culpa de la derrota sobre Alberto Fernández. No funcionó. Pésimo, pésimo. Por eso, y bueno, no funcionó y está sumiendo al país en una de sus peores crisis. Finalmente, un comentario que es de lo que vamos a hablar en esta hora de Maquiavelo. Nacho, un video del domingo. Y nada, de la casa de Axel, una casa de la militancia platense. Y escuchamos entonces, a ver si se dirigen a los presentes. Por ahora es el saludo con los brazos en alto, el festejo también Victoria Tolosa Paz, con los dedos en B, el saludo con el gobernador de la provincia de Kicillof, allí abrazados en el centro del escenario, al son de una... ¿No? La música era Piti Álvarez y Los Intoxicados, ¿no? A ver, ¿por qué viene esto de...? Eran las 8 de la noche, ya muchos periodistas teníamos muchas urnas en diversos lugares que mostraban que había una paliza electoral. Por supuesto, no había números oficiales. Todas las bocas de urna normales estaban demostrando que ahí hubo una derrota muy importante, pero nunca se lo dijeron ni a Victoria Tolosa Paz, ni a Máximo Kirchner, ni a Kicillof, ni a Goyán. Todos estaban con la B bailando al compás de Intoxicados. A ver, ¿por qué es muy simbólico esto de Intoxicados? Bueno, porque ya desde, si no me equivoco, la Segunda Guerra Mundial,
la jerga de la inteligencia se usaba el término de intoxicarse. ¿Qué era intoxicarse? Intoxicarse era, bueno, por supuesto, emitir fake news, por ejemplo, no sé, estamos ganando, qué sé yo, pero, claro, intoxicarse eso era para el enemigo. No era para creérsela, o era para motivar a la tropa. La tropa que si estaba ganando se motivaba, digamos, aumentaba su moral, y si estaban perdiendo y sabía la verdad, probablemente no pelearan de la misma manera. Esa es la idea de evitar la intoxicación. ¿Para qué? Para que, bueno, el alto mando tome las decisiones adecuadas. Y evidentemente el bailecito, los carteles que pegó, los afiches que pegó Mayra Mendoza en Quilmes de gracias, bueno, era evidentemente porque las bocas de urna, y yo ahora te quiero mostrar un par de encuestas, tenemos ahí un par de gráficos, quiero mostrarte esta boca de urna circuló mucho, no solamente entre los militantes kirchneristas, sino también los periodistas, la recibíamos, del CEOP, la encuestadora de Roberto Tito Bachmann, con el segundo corte. Esto circuló a poquito antes del cierre de las urnas y tenía el resultado invertido. O sea que estaba Tolosa Paz ganando 43 contra Manes Santilli, y la suma le daba 36. Salió exactamente lo contrario. Fíjate qué curioso que acá en los resultados de Spert, Randazzo, etcétera, estaba bastante más acertado, ¿no? Yo quiero que veas, me voy a sentar ahora con Felipe Noguera, un analista brillante. Quiero que veas primero cómo salió el resultado real a nivel país. 40-31, fue una verdadera paliza, ¿no? A nivel país del porcentaje, por supuesto que es una elección por distritos. Y quiero que veas, muy interesante, una encuestadora quizá revelación, que se llama CB, de un muchacho que se llama Boutier, muy joven, cordobés, que estuvo publicando y salió mucho. Esta es una encuesta, la primera encuesta que me llegó con cara a las elecciones reales de noviembre, donde estaría manteniéndose o hasta aumentando un poquitito la ventaja Juntos sobre el Frente de Todos. Y quiero que veas, para darle el crédito a este muchacho, Boutier, esto circuló en agosto, más de 3 semanas antes de la elección, donde, fíjate vos, estaba bastante, 38-33, estaba bastante aproximado, así que felicitaciones, ¿no? Me voy a sentar con Felipe Noguera para hablar de esto de la intoxicación, y le vamos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer ahora Alberto Fernández primero para revertir o para compensar un poco el resultado en las elecciones de noviembre? Y después, muchachos, nos quedan más de 2 años de esto, ¿eh? Quédate. Bueno, Felipe Noguera, ¿no? Como lo prometíamos, además de matemático, encuestador, un hombre que entiende las encuestas como pocos y analista político. Primera pregunta, ¿vos viste lo que pasó con las bocas de urna? Esa boca de urna del CEOP que estaba... ¿Se puede uno equivocar tanto o es como todos sospechamos que era una operación para tipo en las Malvinas, estamos ganando, después perdiste igual, ¿no? Yo creo que se hacen muchas encuestas de distinto tipo, algunas mejores, algunas peores. No hay mucha capacitación o mucho conocimiento de cómo usarlas, ¿no? Inclusive se habla de las encuestas. A ver, voy a mirar una encuesta. Pero una ¿no? boca de urna puede tener un margen de error tan grande. Por ejemplo, alguien que sabe algo de encuestas sabe que en una primaria, donde es difícil que la encuesta mida bien, porque hay mucho movimiento en la primaria. Claro. Y además la boca de urna, que es la encuesta menos confiable, juntar las dos cosas... Vos decís que la boca de urna es la menos confiable. Claro. ¿Por qué? Porque vos ahí estás preguntándole a alguien que sale y acaba de votar. Vos decís que miente la gente. Es difícil hacer bien la muestra, porque no es que mienta, sino que hay gente que no contesta, ¿no? Gente que le querés preguntar y no contesta. Y de repente ahí se te pueden meter ciertos sesgos. Hay gente que por ahí no te quiere decir. Hay gente que por ahí la presionaron para votar de cierta manera, entonces siente que no, mejor dice que votó de esa manera. Las bocas de urna en general son bastante poco confiables.
Los conteos rápidos son mucho más confiables y yo sospecho que alguien hizo uno porque empezó a circular información de cómo había salido. A mí me llegaba información de gente que estaba en las mesas en distintos lugares, lo que llaman boca testigo, urnas testigos. Dicen que ahí hubo un pequeño cambio porque hubo más urnas que lo normal por el COVID, pero tampoco te cambia mucho. Los barrios son los mismos. Fíjate que poco antes de las elecciones pasó una cosa interesante, que muchos encuestadores empezaron ellos a decir, no me quiero animar a un pronóstico porque es una interna, porque hay mucho indeciso. Sí. Los propios encuestadores decían eso. Sheila Wilker estuvo acá. Vos sabés que Sheila Wilker... Déjame contarte una anécdota. Sheila Wilker estuvo acá hace 2 domingos y ella tenía un punto arriba a Juntos por el Cambio en Provincia de Buenos Aires, pero dijo, no, pará, esto es un empate técnico. Está bien, pero ya los tenía arriba. Muchos lo tenían arriba y lo interesante es, por eso te digo que una cosa es hacer una buena encuesta, que hay muchas que no son muy buenas, o que agarran un boca de una en primaria y uno dice, mira, eso no sirve tanto. Lo segundo es cómo la lees. Cuando hay mucho indeciso, o cuando hay mucha gente que no va a ir a votar, hay distintas formas de interpretar eso. Una es, reparto proporcionalmente. Claro, haces de cuenta que los indecisos no existen. Que no existen, etc. Pero hay ciertas cosas que hemos aprendido los encuestadores y los estrategas a través de los años. Por ejemplo, el que va a votar por el oficialismo ya conoce al oficialismo. Entonces se decide antes. Claro. Si cuando alguien está indeciso, es menos probable que a último momento se decida a favor del oficialismo, porque si se iba a decidir a favor del oficialismo, ahí lo tenés todos los días, lo conocés. Ahí, claro. Entonces uno decía, ese bloque de gente... Es lo que le falló a Macri en el 2019, donde las encuestas, incluso las honestas, tenían a mucho o indeciso o que no quería contestar, y que era un voto oculto para los Fernández. Mucha gente en esta elección, yo no me acuerdo quién era el encuestador que decía, hay un 11% de gente que no contesta o que está indecisa, pero de ellos el 9% dice que votó a Fernández hace 2 años. Entonces interpretaba a esa persona que va a volver a hacerlo. Va a volver a hacerlo. Yo interpretaría por qué ese 9% que votó a Fernández, que lo tiene a Fernández, ahora está dudando. Ahora, también es cierto que en el conurbano particularmente la asistencia electoral fue del 67%, fue no tremendamente baja, pero fue bastante más baja que nunca, pero que en el conurbano esa inasistencia llegó a 60, 58%. Los que estuvieron en las urnas hablan de que hubo mucho menos de la movilización que normalmente hay, sancta y non sancta, digamos, de los varones del conurbano. Los micros con los muchachos que van a hacer voto cadena. Dónde está el cupón, todos esos trucos. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que ahora lo podrían hacer en noviembre y algo podrían remontar. Sí, lo hacen. Ahora, hoy tienen un problema. Si yo voto por el Frente de Todos, ¿por quién estoy votando? Porque ahí están mezclados dos que se perdieron la oportunidad de dirimir sus diferencias en las PASO. Es decir, acá hay una cosa interesante. O sea que por ahí... Como en defensa de las PASO. Podrían haber puesto un candidato de Cristina, un candidato de Fernández y que la gente decida. Claro, y después ordenás la lista y ahí vas. Un poco lo que hizo Santa Fe. Juntos por el Cambio, juntos. No, y en Santa Fe, Rossi versus Lewandowski. Yo creo que las PASO hay que revalorizarlas. Recién las estamos empezando a usar. Recién las tenemos hace pocos años. Esta vez hay una PASO real, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Manes Santilli, en la ciudad, ese tipo de cosas. Y mucho periodismo, inclusive. Yo creo que no entiende bien lo que es una primaria, porque decía, acá hay una grieta. No, eso no es una grieta, eso es una primaria que después se van a poner de acuerdo. Como en Estados Unidos. Pero lo que pasa es que en Estados Unidos generalmente la pelea es quién va a ser el mejor candidato para derrotar demócratas a los republicanos, republicanos a los demócratas. Pero pasa otra cosa. En Estados Unidos casi todas las elecciones son uninominales. Entonces, el que gana va y el otro se va a su casa. Claro. Acá el que gana va y el otro entra en la lista. Entonces, en Estados Unidos sí se pelean mucho a veces, pero bueno, el perdedor después dice, yo sigo siendo republicano, demócrata, pero se borra. Acá Manes le tiró con toda a Santilli y ahora van a estar juntos. Yo creo que las primarias son un aparato, digamos, muy interesante, que estamos aprendiendo a usarlo, que en este momento se ve que esa crítica que le hacían a Cambiemos, que era, ¿por qué van separados? ¿Por qué se pelean? Ahora dicen, mira qué piolas que fueron, se pusieron de acuerdo y salen fortalecidos. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, en la capital, en otros distritos donde Juntos, el Frente de Todos no usó el sistema de primarias, ahora se está lamentando
Porque cuando dicen, bueno, ¿cuántos ministros tiene que tener este o el otro en el gabinete? ¿Cuánto pesás vos? ¿Cuánto peso yo? Porque no se Alberto tiene. Fernández podría movilizar mejor y podría tener una ventaja para cortar por lo menos la diferencia, pero después de esta crisis política, ¿vos qué le recomendarías a Alberto si te llamara y te dice, a ver, Felipe, ¿qué hago? ¿Cómo gobierno con Cristina en contra de acá a noviembre y después 2 años más? Que no se me enojen los sanitaristas, pero a todos los políticos le diría, salite de tu burbuja. La burbuja es para que no te dé COVID. La burbuja política de vivir en un mundo separado de la gente, esa no sirve. Ahí te van a dar información falsa, el diario de Irigoyen, la boca de urna. Es muy interesante eso, ¿no? la carta del arzobispo de La Plata, Tucho Fernández, en donde describía, un poco tarde, podría haber escrito antes la carta, pero bueno, que estaba con el tema de lo no binario, del todes y todes, y el documento no sé cuánto, y qué sé yo, y la gente se estaba muriendo de hambre. La clase media está emigrando. El pasado ya fue, lo que yo le diría, no solo a Fernández, a todos los políticos, es rompan esa burbuja hoy y vean qué quiere la gente hoy. Acá hay un efecto, yo lo llamo, perdóname, hay un efecto primera vuelta, que es la primaria, mientras se va convirtiendo en una verdadera primaria y como es obligatoria... Funciona como primera vuelta que no lo es. Es como una gran encuesta que es una especie de primera vuelta. ¿Qué pasa en la primera vuelta cuando yo tengo un sistema de doble vuelta? Primero, que es muy raro que entre la primera vuelta y la segunda vuelta pase tanto tiempo, ¿no? Normalmente son 3 semanas, una cosa así. Es una primera vuelta rara. En segundo lugar, en ese momento, cuando se ven los resultados de la primera vuelta, la gente pone mucha atención. Entonces yo siempre digo que el día más importante de la segunda vuelta es el día de la elección de la primera vuelta, especialmente esa noche. Esa noche, porque además hay que tener en cuenta, las cámaras de todo el país están puestas, de todo el mundo están puestas en esos escenarios, los búnkers, y además, las audiencias de gente que incluso nunca se interesó en política, dice, uy, che, ¿cómo salieron las elecciones? Y ahí se ve lo que el ex gobernador santafesino Tati Bernet llamaba, perder no es malo, lo grave es la cara de boludo que te queda. Y esto de las bocas de urna, justamente lo que hicieron fue que, así como Macri en el 2019 tenía su cara de boludo, Scioli en el 2015, que vendió encuestas que no necesitaba segunda vuelta, habiendo ganado tenía cara de boludo, y bueno, lo de Alberto y Cristina fue realmente tremendo. Bernet, que hable de su cara de boludo, no me hago cargo, pero este concepto como de la noche de la primera vuelta, si lo aplicamos a lo que está pasando ahora, toda esta semana, tenemos a los políticos en sus burbujas, especialmente a Cristina y a Alberto, con una pelea de poder, de ministros, etcétera, y a la gente pensando, perdón, estamos en el medio de un proceso electoral, yo quiero saber qué voy a comer mañana, si voy a tener trabajo, qué pasa con la inseguridad. Y la clase media se pregunta, ¿tengo que emigrar o no? Las principales decisiones de voto del 14 de noviembre están teniendo lugar hoy, ahora. Después cada vez esas decisiones van a ser más difíciles porque la gente con la información del 12 de septiembre, con la información de la crisis, digamos, de esta bicefalía, va a tomar su decisión. Entonces, si bien es correcto decir que hoy tenemos que estar todos pendientes de cuidar las instituciones, que el gobierno funcione, etcétera, en la práctica, hoy los votantes están tomando su decisión y hoy los candidatos deberían estar muy pendientes de qué es lo que le están comunicando a esa gente. Estamos en un momento, creo yo, muy especial, y si puedo volver un segundito a este tema de las primarias, porque a mí me parece que han sido muy interesantes. Esta es una elección donde los ganadores y los perdedores no compitieron. ¿Quiénes son los dos grandes ganadores de estas elecciones, en mi opinión? Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que no eran candidatos. Sobre todo Rodríguez Larreta. ¿Quiénes son los perdedores? Cristina, Macri. Alberto, Macri. Yo creo que María Eugenia y Santilli son empatadores, no les fue tan bien. Es decir, lo que tenemos es una serie de ganadores y perdedores que no estuvieron en el proceso y tuvimos otras cosas donde el proceso funcionó. Yo creo que a estas elecciones hay que sacarles más el jugo en entender cómo debe funcionar el sistema y además sabiendo que hoy el sistema está cambiando. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí por Metro y después por YouTube. Gracias, Felipe. No, vos.
En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Lucía, que se graduó en Administración y enseguida puso en práctica su capacidad para asesorar e integrar equipos profesionales. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Como a Diego, Juana, Martín y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Te damos la bienvenida a la banca Empresas de Banco Macro. Tengas una gran empresa, una pyme, o si formás parte de los agronegocios, tenemos los mejores productos y soluciones digitales para que elijas. Porque estamos en todo el país y entendemos tu negocio sin importar su tamaño y actividad, somos tu banco. Conoce más en macro.com.ar/tu empresa tu banco o comunícate con un oficial de cuenta. Macro, cerca siempre. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vamos a incorporar 220 cámaras de videovigilancia nuevas, con tecnología de avanzada, para superar las 1000 cámaras de seguridad hacia fin de año. Más tecnología al servicio de la prevención del delito. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Mi amor, ¿no querés ir llevando los platitos? ¿Así yo llevo la torta? Decime que te encantó. Es Felipe, el hermano de Claudia, y Santi, su pareja. Sacaron un adelanto de sueldo en Galicia para comprar un regalo. ¿Te acordás que querías un LED 50 pulgadas? 50 pulgadas de LED. Justas. Para mi familia y para vos también. Galicia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.